Sí, sí, sí. Bueno, yo presenté la tesis, la titulé Mecanismo de coexistencia de pastos arbustos en sitios ecológicos del Chaco semiárido. Mis directores fueron el doctor Kunz y la doctora Sandra Bravo de la Facultad de Forestales. ¿Cuáles fueron los aportes principales más sobresalientes de esta tesis? Bueno, yo estudié las interacciones pastos y arbustos en dos sitios ecológicos de nuestra región chaqueña, el alto, que sostiene a un sitio de bosque, y un bajo que sostiene a un sitio de pastizal, que en este caso está arbustificado como muchos de los pastizales que encontramos en nuestra región, ¿no? En el medio observan ustedes una fotografía aérea de nuestro campo experimental que va desde la izquierda de un sitio, es una catena, digamos, de suelo, va desde la izquierda, un sitio alto con bosque, pasando por un ecotono hasta la parte del bajo. Entonces, estas interacciones pastos-arbustos las estudié bajo el enfoque de tres mecanismos ecológicos, ¿no? El mecanismo regenerativo, que ya les voy a comentar bien de qué se trata, que es el que yo encontré que más se puede adecuar a entender, para entender la coexistencia pastos-arbustos, que lo medí a través de la emergencia de plántulas, de pastos y de arbustos después del fuego, y la capacidad de rebrote o la habilidad para rebrotar que tienen las especies leñosas, y lo medí en arbustivas, ¿no? Otro mecanismo ecológico para estudiar las interacciones, hay varios mecanismos, ¿no? Pero yo seleccioné tres, que los que me parecían como más adecuados y los que operativamente podía hacer los ensayos. Este segundo es el de competencia y facilitación, donde instalé ensayos de remoción de los grupos funcionales. Hablo de grupos funcionales a estos grupos de pasto y arbustos, una clasificación, digamos, que se usa actualmente. Eh, y el otro mecanismo es la separación de nichos por exploración radical, ¿no? Donde describí el perfil secalicata y describí el perfil de las raíces de los pastos y de los arbustos, ¿no? En tanto en el sitio de bosque como en el sitio de, de bajo, el bajo. ¿Por qué estudio la consistencia pastos-arbustos? Bueno, en los últimos años se ha visto un cambio en la dominancia de las especies, sobre todo un aumento en la dominancia de las leñosas arbustivas y una reducción en la productividad de los pastos, ¿no? Estos cambios que están documentados en varias regiones áridas y semiáridas de todo el mundo, produce un desbalance herbáceo leñoso. Y ese desbalance genera cambios en las riquezas de las especies, cambios en la productividad forrajera, cambios también en las dinámicas de los ciclos del carbono, del agua, del carbono y del nitrógeno y del agua, ¿no? Y este desbalance que comúnmente se lo denomina como un problema de arbustización, ¿no? Que es, como les digo, en muchas regiones áridas y semiáridas. Este problema de la arbustización está visto desde dos enfoques, ¿no? Históricamente ha sido visto desde el enfoque productivo ganadero, porque al aumentar las leñosas disminuían los pastos, entonces se lo ha tratado desde ese enfoque. Y en los últimos años se lo ha empezado a tratar desde otro enfoque relacionado a los servicios ecosistémicos, es decir, a todos los servicios que pueden, las funciones que brindan las especies leñosas en el ecosistema. Funciones de sombra, follaje, y también aportes de mantillo, hojarasca, residuos, como por ahí hablábamos hace rato, que modifican los ciclos de los nutrientes y del agua. Entonces, esta coexistencia, como les digo, lo trabajé en dos sitios ecológicos, que son sitios que representan dos fisonomías diferentes, aunque comparten algunos componentes florísticos, pero son distintos. Es distinta la dinámica de la luz, la dinámica del agua, ¿no? Entonces lo evalué en estos dos sitios ecológicos. El
El primer mecanismo, la separación de nichos por exploración radical vertical, me basé en una teoría de Walter que habla que los pastos son los que desarrollan sus raíces en los primeros centímetros y los arbustos en más profundidad, ¿no? Y la hipótesis en esta parte fue que este mecanismo podía ser más adecuado en el alto debido a diferencias sobre todo en la textura. Hay trabajos de Dufault, Lorenz, que hablan de un cambio de textura, textura franco-limosa y luego franco-arenosa en los más, en más de superficie, después de los 50 centímetros, por una cuestión de textura, una cuestión de drenaje también, una mayor infiltración del agua del suelo. Se cree que este mecanismo podía adecuarse en este sitio. En cambio, en el sitio debajo, donde el drenaje es más imperfecto, hay también otros trabajos también de Dufault, de Angueira, que hablan de estas diferencias en los sitios, no se daría este mecanismo. Y se darían en el bajo otros mecanismos que tienen que ver más con las perturbaciones, ¿no? Entonces, para hacer este trabajo, yo realicé calicatas en el sitio alto y en el bajo, donde evalué el número de raíces por metro cuadrado. Bueno, estos son un poco los factores: el sitio ecológico alto y bajo, el grupo funcional, la profundidad en la que medí, y también dividí esto en tamaños de raíces, porque hay toda una serie de trabajos que hablan de la importancia de las raíces más pequeñas, las raicillas, sobre todo en la absorción del agua y de los nutrientes, ¿no? La importancia que tienen. ¿Qué encontré? ¿No? Bueno, un poco los gráficos están ahí abajo, pero lo que yo quisiera por ahí que más dejar la idea es que en ambos sitios yo encontré superposición de los sistemas radicales de pastos y arbustos los evalué por una cuestión operativa solo hasta el primer metro de profundidad, ¿no? Tal vez sería por ahí en otros estudios indagar un poco más en profundo, pero pude hacerlo en estos primeros, hasta el primer metro, ¿no? Lo que yo encontré fue una superposición de los sistemas radicales de pastos y arbustos en ambos sitios ecológicos, ¿no? Bueno, esto con respecto a ese mecanismo. Con respecto al mecanismo de competencia y facilitación, yo me basé en una hipótesis también de Bernes y Calloway, que esta hipótesis habla de gradientes de estrés abiótico. Y estos autores dicen que cuando mayor es el estrés abiótico, se prevalecen relaciones de facilitación entre las especies. Y cuando el estrés es menor, prevalecen las relaciones de competencia. La hipótesis fue que en el alto, al haber menor disponibilidad de luz, al haber menor disponibilidad de agua, porque también nuestros autores locales hablan de un mayor contenido de humedad y de nutrientes en el bajo que en el alto, se daría entonces prevalecerían estas relaciones de facilitación en el alto y las relaciones de competencia en el bajo. Uy, no sé qué apretó. Y ahora no pasa. Aquí. Entonces, para hacer esta parte del trabajo, yo me guié con un índice de unos autores ARMAS. Hay varios índices para evaluar las relaciones entre las especies. Yo usé el índice de ARMAS, que es un índice que va de -1 a 1, y donde indica valores positivos, relaciones de facilitación, valores negativos, relaciones de competencia, y cerca del 0, relaciones neutrales. En esta parte del trabajo yo usé ensayos de remoción de especies, es decir, hice parcelas donde dejé solo los pastos y saqué todos los arbustos mediante tratamientos químicos y sacando manualmente. Otro grupo de parcelas donde dejé los arbustos y saqué los pastos, y otras parcelas control. Este tipo de experimentos son muy interesantes para evaluar
estas interacciones y se pueden dar por ahí por diferentes especies o un par de especies. La verdad que hay muchos trabajos en relación a este tipo de interacciones. Y lo que yo usé fue principalmente dos variables, lo que mostré en la tesis. Usé otras cosas en la metodología que después la fue abandonando, entonces, pero lo que mostré en la tesis, digamos, lo que presenté en la tesis fue dos variables, acumulación aérea anual de pastos, y entonces logré un índice de relación para los pastos, y el incremento volumétrico de los arbustos, entonces usé el índice de relación, encontré un índice para los arbustos, ¿no? Este incremento volumétrico, como es muy difícil medir biomasa de arbustos, es muy laborioso, es complicado, entonces lo que hicimos fue estudiar el volumen. Nosotros siempre medimos altura, diámetros de los arbustos y eso nos lleva a la variable volumen. Bueno, lo de abajo son detalles de los análisis que yo les había presentado a mi jurado. ¿Qué encontré? Solo encontré una relación para el índice de los pastos, encontré que el factor sitio ecológico fue significativo, ¿no? Es decir, que en el alto encontré un índice positivo, pero muy cercano a cero, y en el bajo encontré en promedio un índice negativo que indicaría ajustándonos o aceptando la hipótesis, relaciones que prevalecerían en la competencia, relaciones de competencia que prevalecerían en el bajo, y relaciones neutrales a facilitación que prevalecerían en el alto, ¿no? Por supuesto que esto yo lo hice este trabajo para 2 años, pero hay cosas que hay que seguir como investigando. Esto es una tendencia, pero hay cosas que hay que seguir investigando porque la variabilidad a veces es bastante también, la heterogeneidad es alta, ¿no? Entonces, esta hipótesis de Bernes y Callaway tiene mucho que ver, digamos, yo la asocié mucho con la cuestión de la humedad del suelo, ¿no? O sea, el estrés abiótico lo relacioné mucho con lo que es la humedad del suelo. Entonces yo observé, cuando relacioné, porque medí humedad del suelo en todas las parcelas, en todos los años, todos los tratamientos, cuando junté todos esos datos y medí la relación de pastos en función de la humedad del suelo, ¿qué observo? Que ustedes ven que cuando disminuye esta humedad del suelo, prevalecen relaciones de positivas, neutrales y positivas, y a mayor humedad del suelo, prevalecen relaciones de competencia, como lo destacan Bernes y Callaway, ¿no? Y esto sucede, estas relaciones de competencia suceden más en el bajo, y creemos que la competencia es principalmente por el agua del suelo, ya que ahí hay un buen contenido de nutrientes y hay una buena disponibilidad de luz, entonces la competencia podría ser por agua. Y en el alto, ¿no? Prevalecerían las relaciones de neutrales y facilitación. Hay una cuestión muy interesante que se estudia mucho, que es el tema de las plantas nodrizas, ¿no? Cuando uno empieza a leer bibliografía de sistemas silvopastoriles, de lo que pasa en los montes, en los bosques, aparece mucho este fenómeno de las plantas nodrizas, que es como especies arbustivas, arbóreas, pueden modificar las condiciones microclimáticas de la subpanoplia y para favorecer a otras especies, ¿no? Y es lo que a veces uno ve en los montes, ve este tipo de cuestiones. Entonces, en definitiva, este tipo de interacciones que me gustaría por ahí seguir estudiándolas, en lo que ando trabajando con sistemas silvopastoriles y con monte, este tipo de interacciones, digamos, determinan la coexistencia de estas especies en estos dos sitios, ¿no? Y el tercer mecanismo que estudié es el mecanismo regenerativo, a través de el efecto almacenaje. El efecto almacenaje es otra hipótesis de Chelson y Warner, son autores que, 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 que trabajaron este efecto, esta hipótesis, y esta hipótesis es muy interesante porque habla que
el potencial de regeneración de las especies de un sitio, y el potencial de regeneración nosotros lo podemos estudiar a partir del banco de semillas de un suelo o del banco de yemas de las plantas, entre otras variables, ¿no? Pero ese potencial de regeneración está latente hasta que las condiciones ambientales son favorables para producir el establecimiento de nuevos individuos o de nuevos rebrotes. Bueno, es un mecanismo que a mí me interesa muchísimo, es un mecanismo relativamente moderno y que me parece que nos puede dar muchas explicaciones en lo que es lo que pasa, digamos, en nuestros ecosistemas de pastizal y de bosques, ¿no? Entonces, esto yo lo evalué a partir de dos variables principalmente. Hice estudios, hice ensayos de emergencia de pastos y arbustos y ensayos de habilidad para rebrotar de las arbustivas, posterior a un fuego, ¿no? Posterior al disturbio de fuego, porque el disturbio de fuego es el que modifica y en algunos casos acelera algunos procesos eh, eh, en el suelo, en las plantas. La emergencia de pastos y arbustos, ¿no es cierto?, lo medí, y la capacidad de rebrote también, que está relacionada a la intensidad del fuego y también depende de la especie. Pudimos sacar de esta parte del trabajo una publicación que, bueno, fue valorada positivamente por el jurado, una publicación en una revista internacional con respecto a esta parte, ¿no? La metodología que usé para este mecanismo en la emergencia de plántulas de pastos y arbustos lo hice a nivel de sitio, en el alto y en el bajo, con los tratamientos fuego y control, o sea, no fuego. La variable fue el número de plántulas por metro cuadrado y lo evalué durante 10 fechas consecutivas en una estación de primavera o estival. Y el rebrote de arbustivas lo trabajé a nivel de especie, ¿no? En 3 especies de arbustos característicos de nuestros sistemas: el molle, el tala y el garabato. Entre otros factores que evalué en ese trabajo, bueno, los tratamientos eran fechas de quema y cargas de combustible, porque estos son dos variables que tienen que ver con la intensidad de fuego, ¿no? No es lo mismo quemar ahora en junio, julio, que fechas en septiembre, octubre. No es lo mismo cargas bajas que cargas altas. Y lo que evalué fueron las diferencias de volumen, diferencia de B, volumen antes y después de la perturbación, y diferencias de rebrotes antes y después de la perturbación. Esto, bueno, con respecto a los resultados de las emergencias de plántulas post-fuego, quería por ahí mostrarles esto, ya que estamos, como les decía recién, iniciando esta temporada de fuego, lo que se llama, ¿no? Y a veces nos consultan mucho en esta época sobre este tema. Yo evalué los combustibles. Los combustibles pueden ser finos, medianos, gruesos, y los combustibles finos, como ustedes ven aquí, ¿no? No eran lo mismo en el alto que en el bajo, ¿no? En el alto teníamos combustibles finos de 2.800 kilos, esto es materia seca por hectárea, y en el bajo triplicaba a 6.000 kilos, ¿no? Y todo esto impacta en el comportamiento del fuego y en los resultados de las respuestas. Los residuos también fueron diferentes, ¿no? Aquí en el alto con vegetación de bosque teníamos residuos gruesos, fíjense, en hasta de 24.000 kilos, y en el bajo no, mucho más bajo. Esto está relacionado con la historia de pastoreo, con la historia de ambos sitios, ¿no? La historia diferencial de estos. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver, bueno, los residuos leñosos, esto que les estoy mostrando aquí arriba. También las características de los arbustos, volumen, altura y rebrotes eran diferentes, ¿no? Observen cómo los rebrotes en el bajo eran especies que tienen, no sé si se imaginan, pero estamos hablando de los arbustos que rebrotan mucho desde la base, y esa diferencia, digamos, en el rebrote, también impacta sobre, como les digo, sobre el comportamiento del fuego.
Es así que en el alto y en el bajo, nosotros medimos siempre cuando se hacen quemas todas estas variables, ¿no? Bueno, la precipitación, temperatura, velocidad de viento, humedad relativa, pero observen una variable que nos da el comportamiento que nos hace referencia al comportamiento del fuego, la longitud de llama, ¿no? En un bajo donde si recuerdan teníamos una gran cantidad de combustible fino, ¿no? Esta longitud de llama es mucho más alta que en el alto. En el alto suceden también otros factores que todavía no los terminamos de entender, ¿no? Pero bueno, es cuestión de seguir indagando. Entonces la intensidad del fuego también es diferente, ¿no? En el bajo hablamos de intensidades de 8000 kilovatios por metro y en el alto de 900. Bueno, yo he necesitado también estudiar un poquito cómo eran los eventos de precipitación. Nosotros sabemos que en nuestra región, digamos, hay pocos eventos torrenciales y sobre todo los eventos son menores, lo que por lo menos es el año de lo que he evaluado, la emergencia, que ha sido un año, eran menores de 10 milímetros, ¿no? Y estos eventos menores de 10 milímetros son los que han determinado la emergencia de los pastos y de los arbustos. Estos gráficos que por ahí llevan tiempo de explicarlos, pero yo lo que quisiera por ahí que quede es que, si ustedes observan, esto es logaritmo de plántulas por metro cuadrado, está en el sitio alto, en las parcelas que se han quemado a la izquierda, en las que no se han quemado a la derecha, ¿no? Aquí tuve que trabajar con también latifoliadas, porque siempre después de un disturbio las latifoliadas son las primeras en la sucesión, entonces tuve que incorporar este grupo funcional. Entonces lo que observamos que en el alto hubo un efecto de mayor emergencia de las plántulas de casi todos de los tres grupos en el alto, en las parcelas quemadas, que en las parcelas no quemadas. El fuego produjo podríamos decir, un aumento en la germinación, ¿no? Ese aumento de todas maneras fue menor que en el bajo. Fíjense que aquí tengo un máximo de 2 en el logaritmo, en cambio aquí en el bajo tengo un máximo de 4, ¿no? Esto también es el mismo gráfico, parcelas quemadas a la izquierda, parcelas no quemadas a la derecha, a lo largo de del periodo, y lo que pude yo observar que, a diferencia del alto, aquí en el bajo, el fuego fue depresor de la emergencia de los tres grupos funcionales. Fíjense en que en estas parcelas en general, hay mayor emergencia que en las parcelas quemadas, ¿no? Entonces el fuego tuvo un efecto depresor, pero hubo tanta densidad de plántulas, ¿no? Que no terminan desapareciendo los pastos, seguimos viendo pastos en los pastizales, ¿no? Las densidades son muy altas aquí en los pastizales. Entonces, este efecto almacenaje explicaría la coexistencia de pastos y arbustos. Bueno, a mi criterio sí, porque está dado principalmente ocurre una emergencia episódica que tiene que ver, digamos, con estas fluctuaciones temporales. La fecha que yo evaluaba fue siempre altamente significativa. Esa emergencia, entonces fue importante considerar los momentos en los que uno iba al campo y evaluaba esa emergencia. Los eventos de precipitación de menos de 10 milímetros fueron también determinantes para esta emergencia. Algunos autores, por ejemplo, hay autores de la Patagonia, donde yo me he basado esta parte del trabajo, que ellos dicen que los eventos menores de 5 milímetros son los que determinan o conducen esos pulsos de establecimiento, esos pulsos de emergencia, ¿no? En el alto, entonces, el fuego favoreció la emergencia de gramíneas, pero la densidad era muy baja. Nosotros hemos visto que el banco de semillas es pobre. Hay un trabajo de la ingeniera Jenny Abdala, que es agrónoma, pero trabaja en la Facultad de Forestales, donde su tesis de maestría lo hizo en un sitio cercano al sitio alto, donde evaluó que el banco de semillas de las gramíneas está muy, muy pobre, ¿no? Y
En el bajo, en cambio, el fuego redujo los 3 grupos funcionales. Pero ¿qué pasa? Como les decía recién, la densidad de las gramíneas era bastante alta y había también, en algún momento, cuando empiezan a crecer las matas, y hay competencia entre ellas, ¿no? La otra parte del estudio era la habilidad para rebrotar, ¿no? Esto lo hice en, en 3 arbustos: garabato, que es Senegalia, Chiliesi, Esquina pomeloide del Molle, y Celtis ehrenbergiana, la Tala. Y estas dos variables, la diferencia de volumen y la diferencia de rebrote, cuando estos valores eran positivos, significaba que el efecto del fuego era menos severo. Cuando era 0, el efecto es neutro, y cuando es negativo, el fuego fue más severo en esas especies, en esa habilidad para rebrotar, por lo tanto, en la habilidad para persistir. Entonces, aquí, en lo que es garabato, el efecto del fuego fue más severo que en las otras especies, y cuando hablamos de rebrotes, fíjense que Tala es la que mejor rebrota, tiene mayores rebrotes, entonces tiene Tala una mayor posibilidad de resistir y de coexistir en el ecosistema, ¿no? Bueno, esto únicamente quiere mostrar, digamos, esta diferencia en la habilidad para rebrotar, esta diferencia de especies, en lo más susceptible garabato, en lo más tolerante al fuego, Celtis ehrenbergiana. Y también destacar cómo la intensidad del fuego, que está íntimamente relacionada con la carga de combustibles, con el estado fenológico de las especies, con el tamaño inicial, lo que nosotros evaluamos, el volumen, el rebrote antes del fuego, es muy importante. Y por supuesto, es especie dependiente, ¿no? Para terminar, entonces yo encontré que de los 3 mecanismos que estudié, el que más se adecuaba a ayudar a interpretar la coexistencia pasto-arbusto era el mecanismo regenerativo, a través de estas conclusiones de la emergencia episódica y de la habilidad para rebrotar, ¿no? La distribución radical vertical no se rechazó parcialmente la hipótesis, porque se encontró superposición de los sistemas radicales, ¿no? Y el otro mecanismo que, en mi opinión, hace falta más estudio también con respecto a estos ensayos, donde hay una tendencia que los valores de facilitación ocurrirían en los bosques, y relaciones de competencia ocurrirían más en los bajos, ¿no? Esto tiene que ver mucho también digamos, cuando uno piensa en las perturbaciones que uno recomienda para lograr una coexistencia pastos-arbustos, que tiene que estar, digamos, esta coexistencia ajustada a objetivos de conservación y de producción, ¿no? Nosotros trabajamos con perturbaciones mecánicas, como es el rolado, como son las rastras, torque mecánico, o perturbaciones como los fuegos, o la carga animal, tanto de carga de bovinos como de caprinos, donde tenemos que tener en cuenta, digamos, primero, no es lo mismo aplicar estos tratamientos en estas perturbaciones, en estos sitios ecológicos que son distintos, quiénes son las especies que están presentes, cómo es la emergencia, cómo van a emerger estas plántulas, cómo es la habilidad para rebrotar, ¿no? Son cuestiones que debemos analizarlas cuando uno recomienda estas perturbaciones, ¿no? Y bueno, y ahí terminamos.